Hola, hoy os voy a hablar sobre las playas españolas desde la perspectiva de un socorrista. Vais a aprender cómo disfrutar de la playa de forma segura, cómo entender las banderas de advertencia y qué normas hay que seguir en las costas españolas. Imaginad un día soleado en la Costa Blanca. La playa está llena de gente, se oye el sonido de las olas, los niños construyen castillos de arena. Pero antes de meteros en el agua, parad un momento y observad a vuestro alrededor. Como socorrista, siempre repito, la seguridad es lo más importante. En todas las playas españolas veréis mástiles con banderas de colores. Es la señal más importante para saber si el baño es seguro. La bandera verde significa que podéis bañaros tranquilamente, las condiciones son buenas y no hay peligro. La bandera amarilla indica que el baño está permitido, pero con precaución. Recomiendo no alejarse demasiado de la orilla, especialmente niños y personas que no saben nadar bien, porque puede haber olas, corrientes o medusas. La bandera roja significa que está totalmente prohibido bañarse. El mar es peligroso. Hay fuertes olas, corrientes, contaminación o presencia de animales peligrosos. Entrar en el agua puede suponer una multa elevada y, sobre todo, un riesgo para vuestra vida. A veces aparece la bandera negra, que significa que la playa está cerrada, por ejemplo, por una contaminación grave. También podéis ver una bandera blanca con una medusa morada, que es una advertencia sobre la presencia de medusas u otros animales marinos peligrosos. La bandera azul no es una señal de seguridad, sino un reconocimiento a la playa por su limpieza, buena infraestructura y altos estándares ecológicos. Recordad que las banderas pueden cambiar durante el día. Mirad siempre qué bandera ondea en ese momento y seguid las indicaciones de los socorristas. Los socorristas en España suelen trabajar de 11 de la mañana a 7 de la tarde durante la temporada de verano. Su trabajo no es solo salvar vidas, sino también informar sobre los peligros, prestar primeros auxilios y mantener el orden. Si tenéis dudas, acercaos al socorrista y preguntad por las condiciones del mar. En la playa, bañaos solo en las zonas delimitadas por boyas, porque fuera de ellas pueden circular embarcaciones o motos acuáticas. No dejéis basura, ni os llevéis arena, conchas ni piedras. Está prohibido y os pueden multar. En muchas playas no está permitido fumar ni beber alcohol. Si rompéis estas normas, os pueden poner multas de hasta varios cientos de euros. Los animales solo están permitidos en playas habilitadas para ellos, así que consultad la normativa local, porque en algunos sitios llevar un perro puede suponer una multa elevada. No está permitido montar tiendas de campaña ni dejar sombrillas, reservando sitio, también os pueden multar por eso. La música alta, los juegos en grupo como el fútbol y las hogueras suelen estar prohibidos para no molestar a otros bañistas. Tened siempre vigilados a los niños, incluso con bandera verde. Evitad bañaros después de beber alcohol o durante tormentas. Si os atrapa una corriente de resaca, no luchéis contra ella. Nadad en paralelo a la orilla hasta que notéis que la corriente se debilita y entonces regresad a la playa. En caso de accidente o peligro, avisad inmediatamente al socorrista o llamad al 112. Las playas españolas son preciosas y seguras si respetamos las normas. Cuidad la naturaleza, respetad a los demás bañistas y escuchad a los socorristas. Así cada día en el mar será agradable y seguro. Hasta luego y nos vemos en la playa española. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.